Corte Constitucional de Croacia tiene amplia jurisdicción. Tener una idea de lo amplia de su jurisdicción sería muy largo de citar, pero diré lo más importante. La tarea principal es el control abstracto de las leyes promulgadas por el Parlamento croata. La Corte tiene el poder de rechazar las leyes promulgadas por el Parlamento si las considera inconstitucionales. La Corte puede implementar el control abstracto de otras legislaciones sobre la constitucionalidad y legalidad de otras regulaciones si las considera inconstitucionales. La Corte rechaza o anula las leyes si las considera ilegales o inconstitucionales. Por otro lado, la Corte Constitucional de Croacia implementa un control concreto de los derechos individuales, protege los derechos humanos fundamentales de los individuos, protege los derechos humanos a través de las demandas constitucionales que llegan a la Corte. Son similares a la acción de amparo. En estas acciones, la Corte Constitucional puede amparar los derechos constitucionales de cualquier persona que es agredida. State body or public body in Croatia, if it finds that this individual act, violates a constitutional right of a person in question. Furthermore, la Corte Constitucional de Croacia supervisa la constitucionalidad y legalidad de las elecciones y de los referéndums nacionales. Supervisa la constitucionalidad de los programas y actividades de los partidos políticos. Perfecto, bastante amplia la competencia, muy similar a la carga peruana. Quisiéramos saber ahora cuál es la carga procesal, cuántos expedientes les llega o cuáles son los problemas que se le presentan en su trabajo diario. Somos un país pequeño con 4 millones de habitantes, pero en los últimos 20 años hemos recibido más de 55.000 casos y hoy en día 60.000 casos por año. La Corte hoy en día está extremadamente sobrecargada de trabajo. Esto es como resultado de la amplia jurisdicción de la Corte y a la carga procesal de casos constitucionales, más que nada las demandas individuales. Puedo decir que este curso se debe a la legislación internacional y por la amplia jurisdicción de la Corte. Perfecto. Ahora, en Europa tienen ustedes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cuál es la relación de ese tribunal con las Cortes Constitucionales Europeas? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo es único en el mundo. Protege los derechos humanos, las libertades fundamentales, garantiza las convenciones de derechos humanos y las libertades fundamentales. En realidad, protege los derechos de todos los individuos y los derechos legales de todas las personas en 47 estados europeos. Es sorprendente su jurisdicción. Abarca 47 estados en Europa. Podemos decir que protege los derechos de millones de personas en toda Europa.
Sí, el Tribunal de Derechos Humanos de Europa protege los derechos humanos que están siendo conculcados. El país que viola los derechos humanos de las personas tiene que pagar una compensación, o si no, tomar todas las medidas preventivas posibles para prevenir que esta situación de violencia no se repita nuevamente. La Corte Europea de Derechos Humanos hoy en día hace una gran labor en la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Perfecto. Ahora, tenemos entendido que las Cortes Constitucionales Europeas se están agrupando, organizando en un tipo de asociación. ¿Podría contarnos algo al respecto? Esta es la Conferencia de Cortes Europeas Constitucionales. Me siento muy orgullosa de decir que fue en mi país, en Croacia, en donde se acordó esta asociación. Fue en la histórica y bellísima ciudad de Dubrovnik. La asociación está conformada por 40 cortes constitucionales europeas correspondientes a 40 países. La Conferencia de las Cortes Europeas se reúne regularmente y organiza eventos con el propósito de intercambiar experiencias con respecto a la práctica constitucional, a la jurisprudencia, dentro del contexto del ámbito europeo, y mantiene contacto con las Cortes Constitucionales de toda Europa. Bueno, doctor Omeyer, usted sabe que el tiempo en televisión es bastante tirano. Ha sido realmente muy agradable tener su presencia acá en el programa, poder conocer a través de su persona, tanto a usted, a su país y a la organización del Tribunal Constitucional en Croacia. Le agradecemos su presencia nuevamente en el programa y bueno, esperamos que su estadía acá en nuestro país sea del todo su agrado. Quiero agradecerles por su invitación y decirles, expresarles que el Perú es un país maravilloso. Muchas gracias. Bueno amigos, continuaremos con tus derechos después de la pausa comercial. ¿Sabías que en el caso Asociación Club Petróleos de Perú, el Tribunal Constitucional estableció que ninguna asociación puede denegar las solicitudes de retiro, renuncia o desafiliación que presenten los asociados? ¿Sabías que en el caso Venturo Ríos, el Tribunal Constitucional estableció que la permisión de la visita íntima no debe sujetarse a ningún tipo de discriminación, ni siquiera aquellas que se fundamenten en la orientación sexual de las personas privadas de su libertad? Regresamos con tus derechos. A continuación, la entrevista que realizará el doctor Francisco Morales Arabia al presidente de la Corte Constitucional de Colombia, el doctor Mauricio González Cuervo. Muy buenos días, nos encontramos en el programa Tus Derechos con el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Mauricio González Cuervo. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, muy contento de estar aquí en Lima con ustedes y con el Tribunal Constitucional. Bueno, para nosotros es un honor tener al presidente de una Corte Constitucional tan importante en Latinoamérica como la Corte Constitucional de Colombia. El honor es mío. En ese sentido, quisiéramos preguntarle cuál ha sido el aporte en estos casi 18, 19 años de la Corte Constitucional colombiana en la gobernabilidad de su país. Bueno, diría en dos formas. Una, cumpliendo la función de control del poder a través de los mecanismos jurisdiccionales, a través de nuestras decisiones respecto de la constitucionalidad de las leyes y también contribuyendo a la realización efectiva de los derechos fundamentales, de los derechos individuales y los derechos económicos, sociales y culturales de la población, porque la legitimación de un tribunal constitucional fundamentalmente reside en la protección de los derechos de la población. En ese sentido,